Top 17 de la saga Resident Evil. De lo peor a lo mejor tenemos. Número 17. Are you okay? Resident Evil Zero. Tiene una excelente ambientación, pero el sistema de compañeros y la gestión de inventario dañan la inmersión. No se puede negar que es un juego hermoso. El tren es uno de los mejores escenarios para comenzar un Resident Evil. Tiene dramatismo, misterio y muchísimo carisma. Rebecca como protagonista es una gran adición, mostrándonos un poco de lo que ocurrió con el equipo Bravo. Lástima que eso queda en segundo plano para introducirnos a un villano bastante cliché y una historia que termina sintiéndose como un déjà vu del primer juego. Los jefes son en su mayoría bichos gigantes poco memorables y algunos picos de dificultad son frustrantes, tanto por sus puzzles como en ciertas bioarmas. La Reina Lich es para mí uno de los peores jefes finales de la franquicia. Número 16. Please? Leon! Resident Evil 6. Aunque tiene mucho contenido, se aleja demasiado del survival horror. Parece más inspirado en las películas de Paul W.S. Anderson que en los juegos clásicos. Acrobacias exageradas, explosiones por todas partes y poco énfasis en el terror. Las campañas son largas, las de Leon y Chris son las más entretenidas, aunque todo termina sintiéndose repetitivo y excesivamente espectacular, como Simmons, la bioarma Transformer. Algunos jefes son memorables, como Usanak o el jefe final House, de la campaña de Chris, pero los Quick Time Events son una pesadilla y abundan demasiado. Número 15. Resident Evil 5. Me gusta mucho la historia, pero el enfoque cooperativo afecta la atención y la exploración. La IA desperdicia recursos, se atraviesa constantemente y obliga a estar pendiente de ella todo el tiempo. Pasa más tiempo gestionando inventarios que explorando, lo que afecta bastante la inmersión. La historia es interesante y algunos jefes son memorables, aunque otros resultan molestos precisamente por el componente cooperativo. Si algún día recibe un remake, me gustaría verlo con una experiencia para un solo jugador. Número 14. Resident Evil Revelations 2. Un juego interesante, pero los picos de dificultad frustran demasiado. Es uno de los pocos Resident Evil que no he terminado en la máxima dificultad porque incluso en niveles normales puede ser bastante exigente. Tiene una estética diferente, con una atmósfera que recuerda a Silent Hill y un mayor énfasis en el horror psicológico. Claire y Barry, dos personajes que Capcom ha dejado algo olvidados, son una elección perfecta. Además, Alex Wesker es un antagonista muy interesante cuyo trasfondo aporta mucho al universo de Resident Evil. Número 13. Jill! Brad! We've got Jill! Help!
Divertido, pero en su momento una secuela inferior a Resident Evil 2. Su historia de desarrollo es fascinante. Originalmente iba a ser un spin-off, mientras que Code Verónica sería el verdadero Resident Evil 3. Tiene menos contenido que su predecesor y muchas veces parece una expansión de Resident Evil 2. Sin embargo, introduce mecánicas interesantes y Nemesis sigue siendo uno de los mejores enemigos de toda la saga. Número 12. This is the Queen Zenobia. Emergency call number. Mayday. Resident Evil Revelations. Tiene una excelente atmósfera y necesita un remake desesperadamente. Es el spin-off que más he disfrutado. Volver a ver a Jill y a Chris fue emocionante y la ambientación del Queen Zenobia sigue siendo una de las más inquietantes de la franquicia. Las criaturas son repulsivas y la historia mantiene el misterio hasta el final. Número 11. Resident Evil Code Veronica. Otro muy difícil, todavía atrapado en consolas. Es largo, desafiante y unos pocos de los Resident Evil importantes que todavía no tienen una versión moderna para PC ni port para Steam. Fue revolucionario al abandonar los fondos pre-renderizados y apostar por escenarios completamente 3D. La historia es excelente y tiene ciertos elementos de terror psicológico que recuerdan a Silent Hill. Para mí es la verdadera secuela de Resident Evil 2. Número 10. Resident Evil 3 Remake. Me gustó más que el original, pero esperaba más contenido. Es un juego muy criticado por su duración y hereda algunos problemas del original. Además, Resident Evil 2 Remake incorpora elementos que antes distinguían a Resident Evil 3, como el crafteo de munición o un Mr. X más agresivo al estilo Nemesis. Al perder esas sorpresas y recortar el contenido del juego original, esta versión se quedó demasiado corta. Número 9. Resident Evil. Aunque fue el primero, no fue el que hizo conocer la franquicia. Tiene un enorme valor nostálgico. La mansión Spencer sigue siendo una de las mejores localizaciones del survival horror y jugar con Jill o Chris aporta mucha rejugabilidad. Hoy se siente algo tosco y los personajes parecen robots, pero una vez te acostumbras sigue siendo una experiencia fantástica. Número 8. Resident Evil Requiem. Muy buen juego, aunque el tercer acto me pareció repetitivo. Después de las críticas a Village por alejarse demasiado del tono clásico, Capcom decidió apostar por una enorme dosis de nostalgia. Tenemos a Grace, vulnerable y enfocada en el terror, junto a un Leon veterano armado hasta los dientes, en una entrega llena de referencias, sorpresas y momentos memorables. Número 7. Resident Evil 4 Remake. Aunque es un remake excelente, sigo prefiriendo el original.
Ha sido el remake que menos me sorprendió, quizás porque Resident Evil 4 ya había envejecido muy bien. La historia apenas cambia y la jugabilidad solo se moderniza. Ashley mejora muchísimo respecto al original y aunque se cortó algo de contenido, el DLC Caminos Separados compensa bastante. Número 6. Veamos al caballero. Vaya, Ethan Winters. Con que te libraste del jueguito de mi hermano, ¿eh? Veamos qué tienes de especial. Sí, madre. Resident Evil Village. Lo siento como el verdadero Resident Evil 4 Remake. Es arriesgado, diferente y encantador. Lady Dimitrescu es una villana memorable, aunque aparece demasiado poco. El resto de los señores también son interesantes y el sistema de tienda, junto con muchas mecánicas, recuerda bastante a Resident Evil 4. Número 5. Resident Evil 7 Biohazard. Fue el regreso al horror que había perdido la saga. Es uno de mis favoritos. Capcom se arriesgó cambiando de protagonista y apostando por la primera persona, pero el resultado fue increíble. La casa de los Baker es aterradora, son los mejores villanos trágicos de la serie. Siempre cuento una excusa para volver a jugarlo. El contenido adicional es el mejor de toda la franquicia. Número 4. Resident Evil Remake. Uno de los mejores remakes jamás realizados. Es una obra maestra y el ejemplo perfecto de cómo rehacer un clásico, respetando el original sin recortar contenido y añadiendo nuevas ideas que enriquecen la experiencia. Número 3. Lord Sattler. Where's everyone going? Bingo? Resident Evil 4. Un juego épico que todavía se sostiene. El remake solo le hizo retoques gráficos. Es el Resident Evil que más he jugado. He memorizado sus rutas, sus secretos y sus jefes, la jugabilidad, localizaciones, el sistema de mercader y la enorme cantidad de objetos para conseguir le dan una rejugabilidad casi infinita. Número 2. Freeze! Who are you? What are you doing here? Don't shoot! I'm a human! Ooh. Sorry about that, babe. I thought you were one of them. What's going on in this town? Hold on. I ain't got no clue, darling. By the time I noticed something was wrong, the entire city was infested with zombies. Resident Evil 2. El juego que lanzó a la fama a la franquicia. El remake no le quitó rejugabilidad. Fue el primer Resident Evil con el que hice speedruns sin siquiera saber qué era eso. No has jugado realmente Resident Evil 2 hasta completar el cuarto superviviente con Hunk y Tofu. Es un clásico absoluto inspirado en el cine de George Romero y uno de los juegos que impulsó la segunda gran ola zombie de los años 90. Número 1. No te muevas. No te haré daño. Te dije que no te movieras. Yo solo estoy de paso. Así que por favor baja esa arma. Cállate. Date la vuelta y regresa por donde veniste.
Su hija necesita ayuda, señor. No se te ocurra decirme qué hacer con mi hija. Suéltala. ¡No! ¡Espera! Resident Evil 2 Remake. La mejor combinación de terror, exploración, atmósfera y jugabilidad que ha tenido Resident Evil. Mi favorito de la saga. Echo de menos que los escenarios A y B no tengan la complejidad del original, pero entiendo por qué Capcom tomó esa decisión. Aún así, es un juego con muchísimo contenido y una rejugabilidad enorme. Cada vez que termina una partida, quiero empezar otra inmediatamente. Para mí, es la evolución perfecta de un clásico perfecto. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Cuál sería su top? Déjenlo en los comentarios.